Yucat, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Buenos días, querida familia de Radio María. Empezamos el Yucat, el programa de radio que hasta ahora te acompaña todos los días, después del pequeño paréntesis que ayer por imposibilidad de agenda tuvimos que realizar. Volvemos en el día de hoy con los puntos pendientes que íbamos a tratar ayer. En un día lluvioso en San Sebastián, aunque con 11 grados. ¿Cómo están las cosas por Madrid, Yolanda? Buenos días. Buenos días, también lluvioso y 10 grados. Y hoy vamos dando pasos en la Semana Santa, hoy miércoles Santo. En muchas diócesis Radio María lo va a hacer en el día, pues digamos así, pues en su día, el Jueves Santo por la mañana. Está la liturgia, tenemos en los misales la misa crismal, pero en muchísimas diócesis por causas pastorales se celebra en el día de hoy esa misa crismal. Un día y celebración, José Ignacio, buenos días, muy sacerdotales. Muy sacerdotales, pero al mismo tiempo también muy sacramental, ¿eh? En el sentido de que esta liturgia de la misa crismal, que yo aconsejaría a todos que cada uno se entere pues en su diócesis cuando se celebra, porque hay un cierto margen, algunos igual ya se celebró ayer, pero en muchos se celebra hoy mismo, se celebra mañana. La misa crismal es una de las liturgias pues más propias, yo diría que incluso desconocidas que tenemos a lo largo del año, en la cual los sacerdotes, rodeando el presbiterio, rodeando a su obispo, se renuevan las promesas sacerdotales y en las cuales se bendicen y se consagran los óleos, los 3 óleos con los que durante el año se van a celebrar los sacramentos. 3 óleos, el óleo de los enfermos, con el cual se va a consolar y a confortar a todos los enfermos. En segundo lugar, también es el óleo de los catecúmenos, con el cual se va a ungir a todos aquellos que se acercan a Jesucristo, a seguir a Jesucristo en el bautismo, y el crisma que es consagrado, que es la mezcla de aceite y perfume con el cual tanto los bautizados como los que son ordenados sacerdotes u obispos son ungidos para ser otro Cristo ante el mundo. La consagración o la bendición de estos óleos, de estos 3 óleos distintos, y las promesas sacerdotales son las que conforman esta liturgia que se llama misa crismal, que gracias a Dios yo diría que la vigilia pascual, en la que se celebra la resurrección de Jesucristo, que era la gran desconocida, me parece a mí que poco a poco ya se ha ido haciendo, ¿no? En esta reforma posconciliar se ha ido haciendo más conocida, se ha introducido más, pero todavía la misa crismal, en mi opinión, todavía es una gran desconocida, y yo invito a todos a que cada uno tenga noticia de cuándo se celebra en su diócesis y que procure participar de ella a ser posible. Nosotros a todos así lo animamos para que en torno al obispo, en torno también a los sacerdotes, todo el pueblo de Dios celebre con gozo estos días santos, comenzando por esta liturgia del día de hoy que también, bueno, pues tiene, como lo van a ver, incluso signos muy especiales. A todos les invitamos a que vivamos esta y todas las celebraciones del Tríduo Sacro con mucho gozo, porque es la Pascua del Señor y nosotros la vamos a celebrar con gozo. Mañana esa misa de crismal, los que la quieran la podrán seguir también, presidida por el Papa Francisco en Radio María por la mañana. Sin más, comenzamos un día más el programa que se llama Y lo hacemos como todos los días con los correos electrónicos, mensajes que nos llegan por Twitter, por Facebook, en torno al tema que quedó pendiente en el último programa.
Nos llega un correo, un poquito largo, pero vamos a leerlo. Buen día. Les comento mi experiencia en lo cual está como principal causa de depresión muy larga y extremadamente dura en soledad. Me ayuda un profesional y yo lo sigo en todo. También recibo con frecuencia los sacramentos, la Eucaristía, tengo acompañamiento espiritual, pero no quiero seguir viviendo. Yo me confieso me confieso este pecado mortal. Sin embargo, en mi corazón continúa esa idea. No veo qué más puedo hacer, porque creo que intento salir de todo esto por todos los caminos espiritual y profesional. Mi oración, gracias inmensamente a Radio María y con mi marido, es insistente. Mi idea de terminar con todo esto es, en parte, por evitar tanta preocupación a mi marido. A él también le está afectando. No sé, es difícil de explicarles este inmenso sufrimiento y continuo. No le encuentro sentido y lo ofrezco, sí, pero no aguanto más. Gracias por escucharme. Dios les dé todas las bendiciones por el bien que hacen. Una oyente. Bueno, de vez en cuando recibimos correos, ¿no?, de este tenor y en el que alguien comparte pues alguna cruz fuerte como esta, de un oyente que está luchando, bien acompañada, bien pertrechada, porque nos habla de que tiene una ayuda profesional, de un psiquiatra que le tiene su tratamiento, pues contra esa depresión tan dura, incluso pues con unos deseos de quitarse la vida, ¿no? Pero que también tiene el acompañamiento de su marido y también tiene acompañamiento espiritual y tiene un director espiritual, o sea que, en fin, gracias a Dios está bien acompañada, ¿no? Ella habla de que, sin embargo, no puede vencer ese pecado, o sea, que se confiesa ese pecado mortal, y se refiere a ese deseo de quitarse la vida. Bueno, vamos a ver, la verdad es que yo no calificaría de pecado mortal el deseo, ese deseo cuando es obvio que viene de una enfermedad, ¿eh? No lo calificaría de pecado mortal. Me parece que, claro que objetivamente hablando, pues el quitarse la vida es algo muy grave, pero es que cuando estamos hablando de que es una depresión la que sugiere, ¿no?, pues una irracionalidad como esa, yo creo que no tenemos que hablar de pecado mortal, sino sencillamente de abrazar nuestra cruz. Abrazar nuestra cruz de una manera muy, muy determinante. Cada uno en esta vida se tiene que santificar cogiendo el toro por los cuernos. Es muy frecuente que uno piense en otros escenarios distintos al que está. Si yo estuviese en otro lugar y tal, allí yo pues podría ser santo. Si mi familia fuese de otra manera, si yo viviese en otro lugar, si yo tuviese salud, o sea, es decir, qué típico es que estemos como huyendo de mi situación, o pretendiendo, ¿no?, anhelando otra situación para poder pues teóricamente emprender el camino del seguimiento de Jesucristo. Y eso es un engaño. El escenario en el que tenemos que seguir a Jesucristo uno no lo inventa, sino sencillamente lo recibe. ¿eh? Y, y entonces, que le quede claro al oyente que ella está llamada a ser una seguidora de Jesús en santidad, abrazando su enfermedad. O sea, que es que la enfermedad es el escenario en el que Dios la quiere santa. Una santa pues con una tendencia depresiva tan fuerte que incluso tiene pues una tendencia al suicidio. ¿Ese es un escenario en el que alguien puede ser santo? Por supuesto que sí. ¿Quién lo sabrá? Lo sabrá Dios, ¿eh? que es suficiente que lo sepa. Y además, no me extrañaría que la Iglesia también en momentos determinados llegue a canonizar algunos modelos de santidad como este. Me imagino, o sea, me estoy refiriendo al caso hipotético de que una persona lleva adelante, ¿no?, pues todo un camino de fidelidad, de seguimiento a Jesucristo, pero teniendo que compaginarlo con pues con una cruz de tendencia al suicidio con la que tiene que luchar. O sea, claro que es un modelo también, es un modelo que la Iglesia podría llegar a canonizar,
que, que es un referente para todas las personas que en ese tipo de situaciones están llamadas a buscar la santidad y la fidelidad, abrazando cruces como esas. Cruces que son duras, ¿eh? Pues porque existe a veces una incomprensión por parte de la sociedad, porque si tuviese un cáncer, socialmente sería más fácilmente, ¿no?, de aceptado que si alguien tiene un tipo de depresión tan fuerte como esa, que parece que a veces desde fuera no se entiende, o se le pone bajo sospecha moral o cosas por el estilo. Pero que no le quepa duda, que Dios le quiere santa, no cuando supere esa depresión, sino en medio de ella. ¿Eh? Creo que ese es el mensaje que hay que transmitir a esta oyente. Otro comunicante nos dice, buenos días, cuando no se puede tener hijos, ¿cómo se entiende una familia? ¿Cómo es que Dios quiere que un matrimonio no pueda formar una familia con hijos? Vamos a ver, no hay que entender que una enfermedad, una esterilidad, Dios te ha mandado esta enfermedad o Dios te ha mandado la otra. No, yo creo que las enfermedades tienen su propia causa orgánica, biológica, etcétera. Dios lo quiere, bueno, Dios lo quiere en el sentido de que Dios lo permite. ¿eh? Todo lo que ocurre está bajo la voluntad de Dios, que en el sentido de que lo ha permitido tiene también un designio de salvación. A ver, ¿cómo se entiende una familia sin hijos? Pues claro que se entiende. Claro que se entiende, es decir, la familia, es que acaso, por ejemplo, cuando los hijos se independizan y se marchan de casa, los padres que quedan en casa dejan de ser una familia, dejan de serlo. También aquí hay pues, una llamada a la santidad desde la aceptación de la realidad. ¿Acaso en el matrimonio, cuando decimos todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, no somos dos, sino una sola alma? ¿Acaso eso no conforma una comunidad en la que Cristo está presente? Y además de esto, añadamos lo que hemos explicado en programas anteriores, que la ausencia de los hijos naturales lleva implícita una vocación a tener otro tipo de fecundidad. No me refiero únicamente a la posibilidad de adoptar hijos, sino a tener también una fecundidad apostólica, una fecundidad a la hora de ser fermento en la sociedad, ¿eh? Ser fermento para transformarla. Dios le capacita a una familia que no tenga hijos pues teniendo un tiempo que es oro para poder dedicarlo pues para el bien de la comunidad eclesial, para el bien de la sociedad, para la instauración del reino de Dios. O sea, en toda carencia, que en sí es una cruz, va implícita también unas potencialidades, ¿no? Hay una carencia que hace sufrir. Bien, ¿qué vas a hacer? ¿De quedarte totalmente centrado y anulado por ese sufrimiento o vas a abrir los ojos hacia todas las potencialidades que Dios te ofrece a partir de esta situación, ¿no? Esto segundo hay que hacerlo, ¿no? Sin caer en la tentación de que el dolor nos ciegue. Nos dice David, al escuchar la definición de la familia como iglesia doméstica, me he acordado de cómo en el camino neocatecumenal, desde el Beato Juan Pablo II, se están enviando familias en misión a lugares paganos, con el objeto de hacer presente a la iglesia desde la familia. Mi pregunta es si el término iglesia doméstica se refiere exclusivamente a estos casos en los que las familias van a misionar a estos lugares de misión. Mm, No es exclusivo, evidentemente. Iglesia, bueno, es verdad que esos casos en los que va una familia, a veces incluso esa fórmula de envío de familias que se ha hecho en torno al camino neocatecumenal, van acompañadas de un sacerdote. O sea, va un sacerdote con una familia numerosa en un lugar en el que la iglesia ni siquiera está presente. Y entonces comienza la iglesia a estar presente desde un matrimonio que está acompañado por un sacerdote. Bueno, es un caso como muy gráfico, pero el término iglesia doméstica no se refiere a eso. Toda familia es iglesia doméstica. ¿Eh? Toda familia. Y entonces hay que decir que la iglesia es familia y la familia es iglesia doméstica. ¿Por qué? Porque es un reflejo
Es un reflejo de lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿no? Primero que es un reflejo de la Sagrada Familia de Nazaret. Y es el fermento. Dios ha querido que la Iglesia transforme el mundo, pero desde el germen, desde el núcleo de la familia como unidad, digamos, de hacer presente a Dios en medio del mundo. Continuamos con otra de las preguntas que nos llegan esta vez. Es Manuel, dice: me gustaría, monseñor, que nos comentara la importancia de la oración en familia para vivir en esa iglesia doméstica que es la familia cristiana. Bueno, yo creo que es una consecuencia de lo que dice el Evangelio: donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Eso se puede decir no exclusivamente de la familia, pero muy especialmente de la familia se puede decir. Es decir, si eso se puede decir en una reunión de amigos, se puede decir en una reunión de un movimiento apostólico, especialmente se dice, ¿no?, de la familia. Allí estoy yo en medio de ellos, porque es una iglesia doméstica, por lo tanto, una iglesia confiesa a Dios conjuntamente, comparte su fe. Hay que decir que la familia es el lugar natural, entre comillas, ¿no?, el lugar natural de la transmisión de la fe, en la que la fe se transmite por contagio, porque un niño pequeño tiene en su padre y en su madre unos referentes, y es que hay que ver Dios qué gran, digamos, autoridad transmite a unos padres para que ese niño, en la medida que va abriendo los ojos, va abriendo los oídos, les vea a ellos, les escuche a ellos, son su primer referente, ¿no? Luego en ellos está llamado a descubrir a Dios. ¡Qué responsabilidad! Que mis hijos me tengan a mí como espejo en el que tienen que descubrir a Dios. Es que es una gran llamada a que el matrimonio, que la familia, Dios esté en medio y se ore conjuntamente, porque yo soy un instrumento de Dios para que mis hijos le descubran a Dios en el seno de esta familia, ¿no? Es una gran responsabilidad que solamente con la oración, poniéndole a Cristo en medio, pues se puede llegar a responder a esa llamada. Nos dice Jesús desde Soria: doy cursillos prematrimoniales y digo a los novios que la cruz que llevan al cuello y las alianzas matrimoniales son del mismo material. Oro, el material más noble, que no atacan ni los ácidos más corrosivos que sean, ni el tiempo. El amor y la cruz es de la misma naturaleza, dice. Bueno, se ve que tiene unos cursillos prematrimoniales muy agudos en los ejemplos que utiliza, que no está mal, porque ya ves que yo creo que siempre este tipo de ejemplos nos pueden llegar a hacer pensar. Bueno, esas alianzas que son de ese material noble de oro, pues es hermoso. Es hermoso decir, mira, tanto la alianza prematrimonial como esa cruz que llevamos, o esa medalla de oro que llevamos en el cuello, no pueden ser atacadas por los ácidos, ¿no? O sea, que es que la cruz de Cristo soporta la prueba, soporta la prueba de la persecución. La alianza matrimonial soporta la prueba de la persecución. Los ácidos más corrosivos no son capaces de acabar con ella. El amor y la cruz son de la misma naturaleza. La prueba, la persecución no los degrada, casi todavía más los embellece. Los embellece. Bueno, me parece una hermosa imagen para que nos haga pensar sobre esa naturaleza del amor matrimonial. Y terminamos con Jesús Ángel desde Madrid. Nos dice: recuerdo que el sacerdote nos dijo en el cursillo prematrimonial que el matrimonio cristiano no es cosa de dos, sino de tres, porque Cristo está en medio de los esposos. Recuerdo que mi novio, el que hoy es mi marido, que tiene dificultades de fe, me dijo a la salida del cursillo prematrimonial que respetaba mi fe, pero se preguntaba si no podría llegar a tener celos de que hubiera un tercero en nuestro matrimonio. La verdad es que para mí me parece que la presencia de Cristo en medio del matrimonio es casi una garantía de que no haya que tener celos, entre otras cosas porque es una llamada a la fidelidad.
igual por no querer tener el tercero llamado a Jesucristo, vamos a tener un tercero llamado Jaime o Juanito, que es mucho más peligroso, ¿eh? Lo digo medio en broma, pero lo digo muy en serio, ¿eh? Jesucristo no nos debe de dar nunca celos. Dios no tiene que darnos celos, porque la verdad es que es una garantía de la fidelidad en el matrimonio. Dios no quita nada y lo da todo. Cuando a veces uno siente, ¿no? Siente celos, porque claro, porque ve que esto ocurre, ¿eh? Es que mi mujer pues está entregada a Dios de una manera como yo no estoy, y entonces yo siento ciertos celos, porque ella se entrega a Dios, se entrega a la Iglesia, y yo aquí pues siento como si fuese una competencia, algo que me quita a mi mujer, porque a veces pues ocurren cosas de estas, ¿no? Pero ese tipo de razonamiento es absurdo. Es absurdo, es que es no caer en cuenta de que Dios me está garantizando la entrega fiel de mi mujer o de mi esposo, ¿no? La verdad es que son pensamientos absurdos. Más bien, lo que deberíamos de hacer es, voy a entregarme yo también a Dios, porque de esa manera voy a compartir el mayor tesoro con mi mujer. Es decir, si yo quiero estar unido a mi mujer, tengo que estar unido en los grandes ideales, ¿m? En los grandes ideales. O sea, un matrimonio unido no es el que se está todo el rato mirando uno al otro a la cara, al rostro, ¿eh? Sino es el aquel que es capaz de mirar los dos en la misma dirección. O sea, esta es una definición del amor, matrimonial, ¿eh? Amor matrimonial no es aquel que están uno mirándose al otro, sino aquellos que son capaces de mirar conjuntadamente, aunadamente en la misma dirección. Son las 8:22, 7:22 de la mañana, y queremos tratar 4 puntos en el día de hoy. Comenzamos con el 272. ¿Qué son los sacramentales? Esta es la respuesta. Los sacramentales son signos sagrados o acciones sagradas por las que se confiere una bendición. Ejemplos típicos de sacramentales son la imposición de la ceniza, del miércoles de ceniza, el lavatorio de los pies, el uso de agua bendita, la bendición de la mesa, las palmas del Domingo de Ramos, la bendición de diferentes objetos, las procesiones, el exorcismo y el rito de la profesión en una congregación religiosa. Bueno, por lo tanto se distingue entre sacramentos y sacramentales. Los sacramentos son los 7 instituidos por Jesucristo. No pueden ser ni 6 ni 8, son los 7 que instituyó Jesucristo. Bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, orden sacerdotal, matrimonio, unción de enfermos, son los 7 sacramentos. Ahora, también la Iglesia ha ido desarrollando a lo largo de sus siglos desde la pedagogía de una Iglesia que quiere buscar también signos para entregar la fe y transmitir la fe, y de alguna manera copiando un poco la estructura de los sacramentos, ha ido buscando signos que se llaman los sacramentales. La diferencia entre sacramento y sacramentales es que los sacramentos están fundados por Cristo y los sacramentales están de alguna manera tienen su origen en la Iglesia, que ella fue la que los ha puesto en marcha, los puede ir cambiando, los puede incluso suprimir, porque tienen el origen en ella y no en Jesucristo. Uno, por ejemplo, es el uso del agua bendita. El agua bendita es un sacramental que significa la purificación, es la renovación del bautismo. Cuando alguien con el agua bendita pues se hace la señal de la cruz, etcétera, está con ello renovando el bautismo. Es un sacramental que pide la purificación, etcétera. Así como los sacramentos tienen un efecto o tienen una acción asegurada por sí mismos, por ejemplo, el sacramento del bautismo
sacramento del bautismo, si se cumplen las condiciones mínimas, ¿no? O sea, si se realiza tal y como la Iglesia pide que tienen que realizarse, tiene pues un efecto asegurado, un efecto mínimo asegurado. Por ejemplo, la consagración del pan y el vino. Si el sacerdote realiza el sacramento en las condiciones en las que la Iglesia pide que lo celebre, tienen un efecto asegurado, que se llama ex opere operato, pero bueno, también el efecto de un sacramento depende no sólo del efecto asegurado del sacramento, sino también depende de con qué devoción yo lo realizo, puede tener más, el sacramento puede tener más fruto o menos fruto. Sin embargo, en el caso de los sacramentales, no tienen como un efecto asegurado, como es el caso de que en la Eucaristía, si el sacerdote pronuncia las palabras, ¿no?, de la consagración, etcétera, está asegurada la presencia de Cristo en el pan y en el vino eucarístico. Bueno, en el caso del sacramental no es un efecto, digamos, de este estilo objetivo asegurado, sino que está ligado al grado de devoción, pues por ejemplo, pues con el que se participa en la ceniza del miércoles de ceniza. Esa ceniza no es que sea un sacramento, pero sí es un sacramental. Esa ceniza es una llamada a la conversión, que alguno lo recibirá pues con mucha mayor sinceridad, y otro con un mero rito, pues un mero rito de que la cabeza me hagan la cruz, ¿no? O el lavatorio de los pies. Se puede realizar, obviamente, el sacramental. Es un signo cuyo efecto va a depender, pues, totalmente de que quien lo realice con devoción, con conciencia de lo que está haciendo, etcétera, etcétera. La bendición de la mesa, etcétera, etcétera. Esta es, por lo tanto, ¿no?, la explicación de qué son los sacramentales, que, como veis, imitan un poco la estructura de los sacramentos. El caso que dice aquí de la ceniza del miércoles de ceniza está un tanto imitando, es un signo visible, como por ejemplo es en la unción de los enfermos, el aceite con el que se unge en la cabeza y en las manos. Bueno, pues imita un poco eso, y la ceniza del miércoles de ceniza está haciendo también un signo de una llamada de Dios. Y la llamada de Dios es a la conversión. Esta es, digamos, lo que es un sacramental, y la diferencia entre sacramental y sacramento. Punto siguiente, 273. ¿Practica la Iglesia todavía hoy el exorcismo? En todo bautismo se realiza el llamado exorcismo simple, una oración en la que el niño es sustraído del poder del maligno y es fortalecido contra las fuerzas y poderes que ha derrotado Jesús. El exorcismo solemne es una oración mediante la cual, por el poder de Jesús, un cristiano bautizado es sustraído a la influencia y al poder del maligno. Este exorcismo se realiza en contadas ocasiones y solo después de un riguroso examen. Lo que se representa en las películas como exorcismo no se corresponde en la mayoría de los casos con la verdad de Jesús y de la Iglesia. Se narra con frecuencia en los evangelios que Jesús expulsaba demonios, tenía poder sobre poderes y fuerzas malignas, y podía liberar a personas sometidas a ellos. Jesús dio a los apóstoles autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Lo mismo hace la Iglesia cuando un sacerdote que ha recibido este encargo pronuncia la oración de exorcismo sobre una persona que la solicita. Antes se excluye que se trate de un fenómeno psíquico. Estos asuntos son competencia del psiquiatra. En el exorcismo se trata de rechazar una tentación y un asedio espiritual y de la liberación del poder del maligno. Bueno, como veis, el Yucat, después de haber hablado de los sacramentales y haber puesto ejemplos que son que si la ceniza, del miércoles de ceniza, el lavatorio de los pies, el uso del agua bendita, la bendición de la... Ha dicho primero que el exorcismo es también un sacramental, y ahora lo comenta así de una manera más específica. Bueno, pues yo creo que ¿por qué comenta el tema del exorcismo de una manera más específica? Pues porque es objeto de muchas preguntas. Yo soy consciente de que todos somos conscientes de que el tema del exorcismo pues tiene un cierto morbillo que suscita muchas preguntas, y además hay que decir que es una acción que Jesús en los evangelios realizaba
como un signo de la presencia del reino de Dios. Es que si yo expulso a Satanás, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. O sea que el exorcismo, aunque no ha sido considerado como sacramento, sí, entre los 7 sacramentos, pues sí forma parte de la forma en la que Jesucristo se hizo presente en la instauración del reino de Dios entre nosotros. Bueno, una cosa interesante que me parece que hace el Yucat para explicar bien este tema es sustraer al exorcismo únicamente de esa referencia pues que solemos nosotros tener de la película El Exorcista, o sea, exorcismo de una persona poseída. No, el exorcismo no se refiere exclusivamente a ese caso de exorcismo solemne que se le llama, que se le hace a una persona poseída o supuestamente poseída por Satanás, o bajo el influjo de Satanás, ¿no? Entendido de una manera extraordinaria. Es que en todo bautismo, para que el bautismo también sea hecho según la liturgia de la Iglesia, en todo bautismo hay también un exorcismo. Es que la Iglesia al niño o al adulto que se bautiza le está ungiendo con el óleo del catecúmeno en el pecho, pidiendo que sea templo de Dios, que el espíritu de Satanás no tenga lugar en él, o sea, es decir, es una invocación, se llama oración de exorcismo simple. Es pedir que Dios habite en nosotros, que seamos templo del Espíritu Santo y que Satanás no tenga lugar en el hombre, que seamos liberados del influjo de Satanás. Hasta el punto de que muchos padres de la Iglesia explican el bautismo bajo esta imagen. El bautismo es ser rescatado por Cristo del influjo de Satanás. Satanás tiene un cierto influjo en este mundo, es presentado por la Sagrada Escritura como príncipe de este mundo, pero Cristo es rey. Entonces Cristo rey quiere con su señorío rescatarle al hombre del influjo de Satanás. Bueno, a esto es lo que se llama un exorcismo simple que se hace en todo bautismo. Antes de la reforma litúrgica eran varios, no sé si 7, o los exorcismos que se hacían en el bautismo. Luego con la reforma litúrgica quedó reducida a 1, pero recuerdo un comentario de nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI en el que él decía, ojo, que aunque la reforma litúrgica haya simplificado el tema de los exorcismos y lo haya dejado en 1, que ese 1 es muy importante, que no puede ser suprimido y que forma parte de lo que es sustancial en el bautismo. Pero es verdad que también existe el exorcismo solemne. Para esos casos en los que bien sea por infestación, etcétera, o por caso de posesión, que es el caso sí más fuerte, Satanás pueda llegar a tener un influjo en una persona, ¿no? Y la Iglesia encomienda el ministerio del exorcismo. En toda diócesis el exorcista en sí mismo es el obispo. El obispo tiene la encomienda del exorcismo y él lo puede delegar a un sacerdote. Un obispo puede nombrar a un sacerdote o a más de un sacerdote con el ministerio de exorcista, y en caso de que no haya nadie nombrado, es el propio obispo el que tiene esa encomienda de realizar el exorcismo. Digamos una cosa, ¿por qué son tan pocos y tan escasos este tipo de situaciones? Ciertamente son escasas. Eso lo dice aquí el Yucat, son contadísimos casos, aquellos en los que la Iglesia da el permiso, después de haber estudiado que esos supuestos fenómenos llamativos que una persona está padeciendo no son influjo pues de una enfermedad biológica o psiquiátrica, etcétera. Es decir, después que ya se han excluido otras posibilidades, la Iglesia en contadas ocasiones da el permiso para un exorcismo mayor. ¿Por qué es esto? Bueno, pues yo es que lo veo con bastante claridad. Veo que el demonio no es tonto. El demonio es malo, pero tonto no. Y ciertamente en nuestro contexto este tipo de acciones así espectaculares, de posesiones, etcétera, son escasas, porque es que en nuestro contexto de vieja cristiandad posiblemente
pues una posesión diabólica lo que haría sería a mucha gente acercarle a Dios, ¿eh? Si entre nosotros ocurriese pues un tipo de acción de Satanás así muy espectacular contra una persona, posiblemente el efecto que iba a tener pues no es el deseado por Satanás, sino que es el que mucha gente se acercase a Dios, a los sacramentos, a la confesión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el demonio es malo, pero tonto no, ¿eh? Y generalmente suele obrar de manera pues que intente alejar al alma de Dios. En otros lugares, en otras culturas, por ejemplo en las culturas animistas africanas, etcétera, allí suele haber más cosas de estas, porque en aquellos lugares un posible caso de posesión puede conllevar no que la gente se acerque a Dios y a los sacramentos, sino que la gente se acerque a sus supersticiones, que vuelva a sus falsos ídolos, que vuelva a sus ritos animistas. Y entonces ahí el demonio puede hacer ese tipo de acciones consiguiendo no que la gente se acerque a Dios y a los sacramentos, sino consiguiendo que se aleje, ¿no? Pero es que en nuestro contexto cultural la forma habitual, ordinaria, que tiene el demonio de actuar, obviamente es que es otra, ¿eh? Recuerdo que hace unos años, pues estando ya como sacerdote en Zumárraga, pues reponían en televisión la famosa película El Exorcista, que se ha visto tantas veces en televisión, que es una película muy espectacular. Y generalmente los exorcismos no suelen tener ese grado de espectacularidad, suelen ser más normalitos, pero bueno, habrá casos que tengan también cierto grado de espectacularidad, ¿no? Y recuerdo que un joven en la parroquia pues se quedó muy impactado por esa película y me vino a ver y me decía que José Ignacio, es que me ha pasado esto. Y luego me fui a la noche y sentía yo como que había luces en la habitación y sentía esto y sentía que había como una presencia. Y yo le decía, mira, que no te sugestiones. Que no te sugestiones, porque es que, a ver, si el demonio no tiene necesidad de hacer cosas muy espectaculares para poseerte, si estás metido en los porros, si estás todo el día medio enganchado a la droga, si vives con una chavala que, vamos, vives con ella, si vives en pecado, si vives tal, ¿tú te crees que el demonio va a estar muy preocupado de aparecerse por la noche? Pero si, ¿para qué se va a aparecer si ya te tiene ya donde te quiere tener? Es decir, que no nos engañemos con estar demasiado atento a lo espectacular, porque es en la vida ordinaria en la que de facto, ¿no?, está teniendo lugar la tentación. Ahora bien, que sepamos que sí es cierto, que Satanás a veces tiene ciertos influjos espectaculares ante los cuales también la Iglesia, con mucha prudencia, pero tiene una palabra de respuesta, una palabra de respuesta que es pues la invocación del poder de Cristo frente a Satanás, que Satanás no tiene nada que hacer, ¿no? Es como una hormiga, ¿no?, frente a ese poder de Cristo. El exorcismo, pues, es una invocación al poder de Cristo sobre el poder de Satanás. Son las 8:38, 7:38, estamos en el Yucat, en Radio María. Tiempo para tu participación por las redes sociales, lo puedes hacer en los lugares habituales, Twitter, Facebook, también a través del correo electrónico yucat@radiomaria.es. Y estamos viendo pues preguntas en torno, hablábamos al inicio del programa, del día de hoy, que en muchas diócesis se realiza pues la misa crismal. José Martín nos está comentando, no acaba de especificar muy bien si lo hace por nuestro comentario del inicio o hablando de los sacramentales. José Ignacio nos dice que si nos hemos olvidado del óleo de los enfermos, el unción de enfermos no es un sacramental, sino que es un sacramento, entiendo. Sí, forma parte de esos tres óleos que precisamente la misa crismal, decíamos al comienzo del programa, que son bendecidos o consagrados. Uno de ellos es el óleo
el óleo de los enfermos, oleum infirmorum. Por lo tanto, estamos hablando ahí del sacramento de la unción de los enfermos. Pablo nos comenta, dice que en torno a esto de los sacramentales, habla, por ejemplo, la cruz que llevamos, medallas, etcétera, que algunos lo rechazan pues como pasados de moda, pero dice que otros, incluso católicos, que parece como lo utilizan como auténticos amuletos, amuletos que les da suerte, que a veces falta un poco de equilibrio en estas cosas. Sí, es cierto. Es cierto que hemos llegado a tener una cultura tan contradictoria que por una parte se seculariza, se olvida de Dios y por otra parte coge los signos religiosos como si fuesen amuletos, ¿no? O no sé, aspectos decorativos, ¿no? Obviamente hay que tener cuidado al respecto porque, claro, utilizar la cruz como un elemento decorativo es que es lo más contradictorio, ¿no? Que estamos hablando de que hay una cierta contradicción, incluso en que algunos se escandalizan de que podamos utilizar la cruz, que es un elemento de tortura, como un signo que nos identifica a los cristianos, porque es que es el amor de Dios el que se manifiesta en él. Hacer de eso un amuleto o digamos, una cuestión estética sería ciertamente pues un desprecio al amor de Dios. Pablo Arias nos pregunta si, hablando del tema de los exorcismos, si un laico también puede ser exorcista o es algo solamente dedicado a los sacerdotes. Bueno, el sacerdocio conlleva ese poder sobre Satanás, con lo cual, digamos, los exorcistas son siempre sacerdotes, o sea, los obispos encomiendan a los sacerdotes ese ministerio del exorcismo. Ahora, un laico, alguien que también está participando de ese ser sacerdote, profeta y rey, puede él también invocar la fuerza de Dios frente a Satanás. Sí que puede invocarlo, y de hecho, pues un laico, en caso de necesidad, puede hacer un bautismo, puede realizar el bautismo, que conlleva un exorcismo simple, como hemos dicho. Continuamos con los temas 2 que nos tocan del Yucat para el día de hoy. El 274. ¿Qué importancia tiene la llamada piedad popular? La piedad popular, que se expresa en la veneración de las reliquias, en procesiones, peregrinaciones y devociones, es una forma importante de la inculturación de la fe, que es buena en tanto sea eclesial, conduzca a Cristo y no pretenda ganarse el cielo por medio de obras al margen de la gracia de Dios. Bueno, por lo tanto, piedad popular, y aquí el Yucat valora la piedad popular, que a veces ha sido despreciada, que a veces se ha dicho, bueno, es que eso de las procesiones, eso de esa piedad popular, que si el rocío, no sé qué, se ha despreciado como pensando que esa religiosidad es superficial, poco litúrgica, etcétera. Y vamos a decir una cosa, que es que el paso del tiempo en España ha demostrado que la piedad popular, claro que tendrá sus riesgos de superficialidades, etcétera, pero la piedad popular se ha demostrado un dique de contención muy potente contra la secularización. Y aquellos lugares de España en los que la piedad popular estaba más arraigada, de hecho, han aguantado mucho mejor el embate de la secularización. Luego yo creo que en un tiempo nos reímos y ridiculizamos, ¿no? Y minusvaloramos la piedad popular, y el tiempo ha dado la razón a quienes veían en ella pues una raíz, ¿no?, muy importante, una expresión muy importante de la religiosidad. Bueno, esto dicho por una parte, ¿no? Claro que la piedad popular siempre tiene que ser purificada, porque podría ser una contradicción que alguien, ¿no?, mantenga pues unas devociones populares y esté alejado de la práctica sacramental. Podría ser una contradicción que alguien pues sea devoto de la Virgen de su pueblo, etcétera, etcétera, y no entienda la centralidad de la Eucaristía de los domingos, etcétera, etcétera. O que no valore la liturgia y sin embargo sí valora otras tradiciones. Claro que puede haber contradicciones
que tienen que estar siempre siendo purificadas. Pero la piedad popular, como dice aquí, en el fondo es un signo de cómo la fe se transforma en cultura. ¿Eh? El signo de que una fe es fuerte, eso lo decía Juan Pablo II, es que crea cultura, crea tradiciones. Crea tradiciones. Pues los niños son presentados a la Virgen y se consagran bajo el manto de la Virgen. El otro no sé qué. O sea, una fe fuerte se encarna en tradiciones en un pueblo. El hecho de que en un sitio no haya ninguna tradición no es una buena señal, ¿eh? Porque la fe crea cultura. La fe no es cultura, es más que cultura, pero la fe crea cultura. Desde este punto de vista, tenemos que ver una gran potencialidad en la piedad popular, aunque siempre tenemos que estar atentos a que no pues, se mezclen en ellas aspectos pues, que podían ser más superficiales o que nos alejen de la centralidad sacramental de la Iglesia. Y el cuarto y último punto del Yucat del día de hoy. Punto 275. ¿Se pueden venerar las reliquias? La veneración de las reliquias es una necesidad humana natural para mostrar respeto y honor a personas veneradas. La veneración de reliquias es correcta cuando se alaba la acción de Dios en personas que se han entregado totalmente a Él. Bueno, aquí dice también en el costado lateralmente reliquia, del latín relictum, resto, residuo. Son restos de los cuerpos de santos, así como objetos que usaron los santos a lo largo de su vida. Bueno, nosotros solemos distinguir entre reliquias cuando son pues un trozo de un hueso, etcétera, de una parte del cuerpo de un santo, que eso es reliquia en el sentido estricto, o cuando son objetos que usaron los santos, ¿no? Que es una reliquia, digamos, pues de un segundo orden. ¿Por qué hacemos esta distinción? Bueno, porque nosotros creemos en la resurrección del cuerpo y por lo tanto, pues cuando por reliquia se entiende, ¿no? Pues se guarda una parte del cuerpo de un santo, estamos hablando de que el cuerpo está llamado a la resurrección. Por lo tanto, en la veneración de una reliquia hay un signo que está llamado a participar de la gloria. Este cuerpo está llamado a participar de la gloria. Cuando se trata, pues más bien de una ropa que vistió un santo o lo que fuere, ¿no? O un cáliz que lo usó un santo en la celebración eucarística, etcétera, ya es otro nivel de reliquia que ya nos está recordando, nos recuerda al santo, su presencia, etcétera. Son dos niveles. Pero digamos que la veneración de las reliquias, en el primer sentido de que he hablado de una parte del cuerpo de un santo, están ligadas a nuestra fe en la resurrección. Están ligadas a la fe en la resurrección. Quizás hay que decir también que en esta cultura más urbanita, en la que muchas personas, a diferencia de otra cultura más rural, en la que se ha convivido más con el difunto, incluso los funerales siempre han sido de cuerpo presente del difunto, etcétera. En nuestras culturas urbanitas, en las que a un muerto ni se le ve, ni pasa por el tanatorio, etcétera, o se le incinera, etcétera. Es una cultura en la que la presencia del cuerpo en medio de esta cultura pasa desapercibida, casi se oculta. A veces en nuestra cultura más urbanita suele sonar a ciertas personas les suena a macabro. Ahí va, esto es un poco macabro, ¿no? Que aquí haya una reliquia con un hueso de un santo. Y es nuestra cultura, es curioso esto, uno va viendo cómo hay determinadas culturas que les suena a macabro, pues la presencia de los restos de un difunto. Es curioso, ¿no? Al mismo tiempo que luego también tienen una extremada sensibilidad a ciertas cosas, luego nos tragamos un camello, colamos un mosquito y luego nos tragamos un camello. Esto es una cosa que ocurre con frecuencia en esta cultura urbanita. Desarrollamos una sensibilidad muy grande. Yo qué sé, al perrito le llevamos
pues al médico y le hacemos un vestido para el perro y cosas por el estilo, desarrollamos una sensibilidad muy grande en la relación con los animales, por ejemplo, y luego, sin embargo, nos tragamos un camello en nuestra falta de sensibilidad, por ejemplo, el aborto y cosas por el estilo. Bueno, digo esto porque sé que hay ambientes culturales en los que las reliquias suena como a macabro, pero a ver, es que creo que también o sea, son nuestras carencias culturales las que nos alejan de esa realidad. Toda la vida de Dios, en estos 2000 años de la Iglesia, las reliquias nos han acompañado. Es verdad que en este momento no tienen tanta fuerza como en el primer milenio. En el primer milenio las reliquias solían tener una presencia muy fuerte, fortísima. Las reliquias de los mártires tenían una fuerza muy grande, ¿no? Como un signo de esperanza en medio del pueblo, porque es el signo de que este santo que está en el cielo, nosotros veneramos sus reliquias en la espera de la resurrección. Bueno, quizás hemos ido evolucionando a aún sí tener presente la veneración de las reliquias sin hacer de ellas quizás un eje tan importante, ¿no?, dentro del equilibrio de la espiritualidad, pero no las rechacemos y no las ridiculicemos. Y no caigamos, ¿no?, en esa deformación urbanita de pensar que estamos hablando de una cuestión que es morbosa. Creo que tenemos que tener la capacidad de vivir pues en plena paz y en pleno equilibrio con nuestra tradición. Intentamos en estos últimos minutos del programa contestar alguna de las preguntas que nos están llegando por los distintos cauces. José Ignacio, por ejemplo, desde Murcia, Enrique nos dice que él bendice la mesa en casa que mantiene pues con todos ahí sus hijos mayores, pero bueno, pues ve que algunos rezan mal, otros no contestan, pues que no les agrada. Enrique pregunta si tiene que seguir con ese sacramental que tiene en su casa, con esa bendición de la mesa. Bueno, yo creo que desde luego lo fácil es dejarlo. Dejar no hacer nada es más fácil. Bueno, más fácil, quiere decir más peligroso. Yo creo que lo correcto suele ser, y lo que generalmente Dios nos pide, el purificarlo de la forma, por ejemplo, existen, no sé si conocéis, una fórmula para hacer la bendición de la mesa, que especialmente se suele hacer con niños, que es como una colección de una fórmula de bendición para cada día, como unos cartoncitos que se meten en una cajita y cada día se hace una fórmula de bendición distinta al comenzar. Eso existe, se pueden comprar en librerías religiosas esas fórmulas para que la bendición de la mesa pues no sea rutinaria, puedan también participar los niños, puedan ir leyendo cada vez en una ocasión uno de ellos, ¿no?, una fórmula de bendición de la mesa, como una manera de superar la rutina. Y para terminar, Antonio nos pregunta, ¿qué es lo que aportan los sacramentales? ¿Qué es lo que dan? A ver, los sacramentales nos hacen presente un signo que a través de ese signo recibimos la gracia de Dios llamándonos a la conversión, la gracia de Dios llamándonos a la humildad, es decir, es la gracia de Dios que se sirve de un signo para tocarnos el corazón. La gracia actual, que puede traducirse en fortaleza, en humildad, es la gracia que se sirve de los signos para llegar a nosotros. No tenemos tiempo para más, pero dejamos en el tintero los puntos para mañana, Jueves Santo. Ahí tenemos 3 puntos con los que vamos a terminar ya esta parte. 276. ¿Cuál es el sentido de las peregrinaciones? 277. ¿Qué es la devoción del Vía Crucis? 278. ¿Qué carácter tiene un entierro cristiano? Y terminamos recibiendo la bendición de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Y así finaliza en Radio María Yucat,
un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.